A pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado hace un año con Hezbolá, Israel continúa atacando regularmente los bastiones del grupo en Líbano. El acuerdo se alcanzó después de meses de enfrentamientos, iniciados en octubre de 2023, tras el estallido de Israel y Hamás en Gaza. Al final de 2 meses de guerra abierta entre Hezbolá e Israel, el grupo libanés quedó severamente debilitado y llegó a perder a su líder histórico, Y vamos a México, donde lamentablemente al menos 23 personas murieron y otras 12 resultaron heridas por una explosión en un supermercado. Esto en la ciudad de Hermosillo, en el estado mexicano de Sonora, ubicado al norte de este territorio. Así lo informaron autoridades locales el pasado sábado. La explosión se registró en una tienda de la cadena Waldos, en el centro de la ciudad. Pues en realidad me tocó ver toda la situación desde que explotó, desde que empezaron a agarrar los carros. Una situación muy fea, la gente corriendo, un desastre fatal, sin poder hacer uno nada. La Fiscalía de Sonora dijo en un comunicado que el evento fue accidental y que se investiga si la causa del siniestro fue un transformador, aparato que modula el voltaje eléctrico, que se encontraba en el interior del establecimiento comercial. Gustavo Salas, el fiscal general de justicia de Sonora, detalló que la mayoría de las víctimas, entre quienes hay algunos menores de edad, fallecieron por inhalar gases tóxicos. Salas agregó que hasta el momento no hay ningún indicio que haga presumir que el incendio fue de naturaleza intencional. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, también se pronunció. He ordenado una investigación exhaustiva y transparente para esclarecer las causas del siniestro y determinar las responsabilidades que correspondan. Lo haremos con seriedad, con verdad y con justicia. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó en la red social X sus condolencias a las familias y seres queridos de las personas fallecidas. La Secretaría de Seguridad Pública local descartó que el siniestro haya sido un ataque o un evento relacionado a una actitud violenta en contra de civiles. Las autoridades pidieron a la población evitar la zona y cancelaron celebraciones en la ciudad con motivo del Día de Muertos. Más noticias que enlutan a la población mexicana porque la presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum, condenó el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez, ocurrido la noche de este 1 de noviembre en Michoacán. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Sheinbaum condenó con absoluta firmeza el vil asesinato de Manso Rodríguez. Expresó además sus más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, así como al pueblo de Uruapan, ante esta irreparable pérdida. La mandataria informó que tras conocer el crimen, habló de inmediato con el gobernador de Michoacán y con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien le comunicó que iniciaron las investigaciones de rigor. Sheinbaum anunció la convocatoria a un gabinete de seguridad para garantizar el apoyo a Michoacán y que no haya impunidad. Este gabinete ofrecerá una conferencia de prensa en las próximas horas para informar con transparencia los avances en la indagatoria del caso. Carlos Manso ganó la alcaldía de Uruapan en el proceso electoral de 2024 como candidato independiente y tras haberse desempeñado como diputado federal en el trienio 2021-2024 bajo el movimiento oficialista de Regeneración Nacional Morena y del cual se desmarcó para iniciar su campaña política independiente con el eslogan "El del sombrero". Vamos ahora a Europa, al Reino Unido, donde la policía afirmó este domingo que de momento no baraja ninguna pista terrorista en su investigación. Esto del ataque con arma blanca que dejó al menos 10 heridos en un tren al este de Inglaterra y por el que detuvo a 2 sospechosos británicos. El ataque tuvo lugar en un tren que salió el sábado a las 18:25 locales de Doncaster, en el norte del país, en dirección a la estación londinense de King's Cross. La Policía Británica de Transportes indicó que agentes de la policía local llegaron al lugar tras recibir una llamada de emergencia, subieron a bordo del tren y detuvieron a 2 personas, todo en un espacio de tiempo de 8 minutos. Puedo decirles que el primero es un hombre de 32 años, un ciudadano británico afrodescendiente, y el segundo es un hombre de 35 años, un ciudadano británico de ascendencia caribeña. Ambos fueron arrestados bajo sospecha de intento de asesinato. Ambos nacieron en el Reino Unido. Tras el ataque, 10 personas fueron trasladadas al hospital. El domingo por la mañana, 4 de ellas fueron dadas de alta, pero 2 siguen graves. El rey Carlos III se declaró el domingo absolutamente horrorizado y conmocionado por el ataque.
El sábado en la noche, el primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, calificó el espantoso incidente de profundamente preocupante. Los servicios antiterroristas están colaborando en la investigación. El tren en el que se produjeron las agresiones seguía inmovilizado el domingo y agentes de la policía científica trabajaban en el lugar. El ministro de Transportes, Heidi Alexander, aseguró que se desplegó una fuerte presencia policial en las estaciones del país para tranquilizar a los viajeros. Los delitos con armas blancas en Inglaterra y Gales han aumentado de forma constante desde 2011, según datos oficiales del gobierno. Y vamos ahora a hablar de la cumbre de la APEC, este importante foro de cooperación económica que cerró este sábado en Corea del Sur con el presidente chino Xi Jinping como figura central y varios compromisos en cooperación e inteligencia artificial, tecnología, para la cual México propuso una regulación conjunta. El líder chino tomó el centro del escenario en esta cita en la que Pekín actuó como defensor del multilateralismo tras la súbita partida el jueves del estadounidense Donald Trump, después de una reunión entre ambos que apaciguó su guerra comercial. El sábado Xi se reunió con su homólogo surcoreano Lee Jae-myung, anfitrión de las 21 economías del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, en la ciudad sureña de Gyeongju. China trabajará con todas las partes para avanzar vigorosamente en la cooperación práctica en áreas como el área de libre comercio del Asia-Pacífico, la conectividad, la economía digital y la inteligencia artificial, inyectando mayor vitalidad e impulso al desarrollo del Asia-Pacífico y trayendo mayores beneficios a los pueblos de la región del Asia-Pacífico. Los líderes que asistieron a la cumbre suscribieron una declaración final sobre cooperación regional y 2 documentos conjuntos, uno sobre la inteligencia artificial y otro sobre medidas para paliar la baja natalidad y el envejecimiento de la población, incluida la movilidad laboral. México, Chile y Perú, los miembros latinoamericanos de la APEC, pudieron avanzar esta semana en su propósito de ahondar en su apertura asiática sin enfurecer por el momento a Estados Unidos. Xi anunció que la próxima cumbre del bloque se realizará en 2026 en Shenzhen, en el sur de China. Regresamos a América del Sur, a Brasil, porque decenas de personas salieron a las calles a protestar en Río de Janeiro tras el letal y reciente operativo policial contra bandas en el Comando Vermelho, que dejó más de 100 muertos en una favela de esta ciudad. Necesitamos encontrar las palabras para definir lo que sucedió, la mayor masacre en la historia de Río de Janeiro. Más de 120 personas asesinadas. Hay mucha indignación, hay mucho dolor. Ante esto, la comunidad se reúne aquí, toda la sociedad. La prensa presente aquí. Al observar esto, no solo expresa su repudio a lo sucedido, sino que, sobre todo, busca que no vuelva a ocurrir. Dizer que acha muito violento o que aconteceu, mas sobretudo para que não aconteça mais. La actuación policial generó indignación entre organizaciones de derechos humanos y la ONU exigió una investigación inmediata. Familiares de algunos abatidos denunciaron ejecuciones sumarias. Por su lado, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva buscó mostrarse firme diciendo que Brasil no puede aceptar el crimen organizado y a la vez abogó por combatirlo sin poner en peligro a policías ni civiles. El izquierdista aprobó además el jueves una ley que refuerza el combate contra el crimen organizado. La operación fue calificada como un éxito contra el narcoterrorismo por el gobernador del estado, el conservador Claudio Castro, y un grupo de legisladores bolsonaristas buscarán que se apruebe una ley que clasifica como organizaciones terroristas a Comando Vermelho y al primer comando de la capital, las 2 mayores facciones criminales de Brasil. La masacre ocurrida aquí, organizada por el gobernador Claudio Castro, no tiene precedentes en nuestra historia, pero reafirma una política genocida, una política que siempre tiene como objetivo a los jóvenes negros, a los jóvenes de las favelas, desechándolos en nuestra sociedad. La Policía Civil de Río de Janeiro defendió la clasificación de Comando Vermelho y el PCC como organizaciones terroristas, ya que permitiría a las fuerzas de seguridad el uso de armamento más letal para neutralizar delincuentes. Y avanza la investigación en el reciente robo cometido en el Museo Louvre, esto en París, en Francia, porque ya se eleva a 4 el número de personas procesadas por este caso. El pasado fin de semana hubo 2 nuevos imputados, entre ellos una mujer de 38 años de edad. Veamos cómo avanza esto en materia policial. Hace 2 semanas, un comando de 4 hombres accedió a plena luz del día al Museo Parisino y en cuestión de minutos hurtó joyas de la corona francesa de un valor estimado de $102 millones, que siguen sin aparecer. Las autoridades francesas anunciaron inicialmente el arresto de 2 sospechosos, a los que finalmente inculparon y encarcelaron el pasado miércoles. Otras 5 personas fueron detenidas el miércoles por la noche en la región parisina, 2 fueron imputadas y 3 quedaron en libertad, según informaron a la AFP fuentes policiales y cercanas al caso.
Entre ellas, una madre de familia de 38 años fue imputada por complicidad en robo en banda organizada y asociación ilícita con fines delictivos y quedó bajo detención preventiva, al igual que la otra persona acusada. La fiscal de París, Laure Becue, dijo que hay un centenar de investigadores movilizados para recuperar el botín y detener a todos los delincuentes implicados. Según ella, los investigadores están explorando una serie de mercados paralelos donde podrían estar las joyas robadas, ya que es poco probable que aparezcan en el mercado legal de obras de arte. El botín incluye una diadema de perlas que perteneció a la emperatriz Eugenia y un conjunto de collar y pendientes de zafiros de la reina María Amelia. India celebró este domingo la puesta en órbita de su satélite más pesado hasta ahora lanzado desde este territorio. La información fue confirmada por la Agencia Espacial de este país, lo que marca un nuevo hito en el programa que esta nación desarrolla. Con una masa de 4,4 toneladas, el CMS-03, dedicado a telecomunicaciones, fue enviado al espacio gracias al lanzador LV-M3M5 en su primer vuelo. Este cohete de 2 etapas, equipado con 2 propulsores auxiliares, es una versión mejorada del que en agosto de 2023 envió a la superficie de la Luna una sonda de diseño indio. Los científicos y técnicos del Centro Espacial de Sriharikota en el este del país celebraron entre aplausos. Antes que India, solo Rusia, Estados Unidos y China habían logrado enviar y hacer aterrizar un aparato en el suelo lunar. El país más poblado del planeta tiene grandes ambiciones en materia de exploración espacial. Tras colocar una sonda en órbita alrededor de Marte en 2014 y posar un robot en la Luna en 2023, la ISRO quiere enviar a un astronauta en órbita por sus propios medios en 2027. Lamentablemente, 5 turistas alemanes fallecieron durante una avalancha de nieve acaecida al sur de los Alpes italianos. Veamos. La avalancha se produjo este sábado y 3 de los excursionistas alemanes fueron hallados sin vida poco tiempo después, mientras que la mañana de este domingo aparecieron los cuerpos del hombre y su hija de 17 años que se encontraban desaparecidos, informaron autoridades del Servicio de Rescate Alpino. De acuerdo con los informes, las 5 víctimas formaban parte del mismo grupo y fueron arrastrados por la avalancha mientras ascendían una canaleta en la cara de la cima Bertana. El corrimiento afectó a 2 grupos, el primero compuesto por 3 personas que quedaron completamente sepultados, mientras que el segundo afectó a 4 excursionistas, 2 sobrevivieron y dieron la alarma. La tragedia ocurrió a 3.200 metros de altitud y la alarma se activó poco antes de las 16 hora local, activándose 2 helicópteros de rescate, efectivos bomberiles y equipos de rescate alpino. Internacionales Globovisión. Por cierto, hoy, Trina, te saludo desde un municipio histórico en México, que es Dolores Hidalgo, Guanajuato. Cuando México inició su independencia, un cura en el atrio de su iglesia empezó a tocar las campanas y llamó a la insurrección, dijo: muera el mal gobierno, mueran los gachupines, y empezamos una guerra independentista que nos marcó a todos los mexicanos. Y aquí en este sitio fue donde inició la insurgencia. Así es de que te saludo con mucho afecto. Un abrazo a tu auditorio muy amplio que tienes en Venezuela. Muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, sí, y queríamos también, con respecto a eso, recapitular un poco lo que ha sucedido con respecto a este acoso sexual que ha sufrido la misma presidenta de México, entendiendo que es un país en el que hay unas estadísticas con cifras altas en algunos casos sobre el tema contra la mujer, y ahora le ha sucedido esto a la misma presidenta y además siendo la primera mujer en llegar a este cargo en México. ¿Cómo se ve esta situación y también los distintos anuncios que ha hecho en los que va a denunciar a esta persona? ¿Qué ha sucedido a nivel gubernamental también? ¿Qué se está haciendo en el que ella también habla, por ejemplo, de reformas constitucionales? ¿Hasta qué punto sucederán este tipo de denuncias? Por ejemplo, las formalizaciones que se podrían tomar. A ver, Trina, mira, déjame hacer un rápido recuento. Nuestra Latinoamérica es reconocida en todo el mundo por el machismo. Esta figura donde los varones pareciera que son más poderosos por tener más mujeres. Inclusive el cine, la música ha hecho apología
de esta figura del macho, del varón potente con las mujeres. Pero muy en particular en México, y en particular en las zonas de altas aglomeraciones como la ciudad, el acoso es un grave problema. Según el Código Penal, en particular de la Ciudad de México, es todas aquellas agresiones sin llegar a la cópula que ofenden a la mujer. Y voy a poner ejemplos muy concretos. Por ejemplo, el metro de la ciudad, el transporte público eléctrico que va por abajo de la tierra, como vamos todos apretujados, vamos todos como una lata de sardinas, pues el famoso roce, los piropos ofensivos, los tocamientos sin voluntad, en el caso de hombre a mujer, se considera acoso sexual. Ya no hablemos de lo que pasa, por ejemplo, en las oficinas, que muchas veces, abusando de la necesidad de las damas de crecer en el escalafón, en el organigrama, abusa el jefe de las mujeres. Es un problema muy, muy grave. Pero ahora, como bien lo relataste, Trina, le tocó a la presidenta de la República. Ya lo dijiste también, la primera mujer en el poder en nuestro país, como titular del Ejecutivo. Y seguramente este video ya se viralizó en Venezuela, ya lo pasaron aquí a través de Globovisión. Un hombre que supuestamente está drogado, borracho, drogado, empieza a besarle o a intentar decirle cosas a la presidenta y le empieza a tocar sin su consentimiento. La presidenta ha revelado que ya vio el video y pues ella está de espaldas, no lo nota, pero es impresionante la escena. Y esto, por un lado, ha maximizado el grave problema que hay en México de acoso sexual. La presidenta al otro día anunció que denunció penalmente a este personaje. Y en la Ciudad de México en particular hay prisión inclusive. Si se demuestra, se comprueba, hay un juicio justo, puede ir a la cárcel esta persona entre 3 y 5 años. Pero ¿qué problema hay, Trina? Que no en todos los estados, les recuerdo que tenemos 32 estados en la República, se paga igual o se castiga igual el delito de acoso sexual. Eso por un lado. Ahorita abundamos en el asunto. Pero por otro, se demostró la alta vulnerabilidad de la titular del Ejecutivo en cuanto a su seguridad. Recordemos que nosotros tuvimos gobiernos de derecha, inclusive neoliberales, hasta el año 2018, donde ganó el señor Andrés Manuel López Obrador. Y hubo algo en México que nos sorprendió, que fue la cercanía del presidente con la gente. Los abraza, los besa, las fotografías, ahora con los teléfonos celulares, las selfies, y siempre se debatió sobre la seguridad. Y el presidente López Obrador decía, a mí me cuida el pueblo. E inclusive la presidenta, se quitó una figura que se llama el Estado Mayor Presidencial, que era una figura de élite del ejército que los protegía. Hubo muchos abusos. Y ahora la presidenta ha dicho, yo no voy a variar mi sistema de seguridad, porque la cercanía del pueblo es fundamental para nuestro movimiento. Aquí se llama Movimiento de Regeneración Nacional y la cuarta transformación de la vida pública del país. Pero todos estamos impactados, además del acoso, de la vulnerabilidad. Voy a decirlo con todas sus letras, Trina. Podría haber sido un arma blanca, podría haber sido una inyección letal, podría haber sido un golpe, o podría haber sido un arma de fuego para matarla. Pero pues estamos consternados así. Esta información a mí me sorprende. Ya es la tercera entrevista internacional que doy, porque esto se ha viralizado en todo el mundo, querida Trina. Y Gustavo, las cifras también llaman mucho la atención. Por ejemplo, en una encuesta 2024, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía habla de 23 millones de mujeres en México que han sufrido acoso en la calle. Esto es el equivalente, por ejemplo, a la mitad de la población de mujeres, o el equivalente a la mitad de la población de España. Y ahora, como le sucedió a Sheinbaum, esto fue a la plena luz del día. Esto le sucede al 60% de las mujeres mexicanas, según esta encuesta, y al 94%, que esta es la cifra que más alarma, son víctimas de este tipo de actos y que no denuncia. La presidenta denuncia.
Correcto. Esto que acabas de decir es fundamental. Según la encuesta del INEGI, este Instituto Nacional de Estadística y Geografía, son denuncias, o sea, es decir, quien se siente ofendida no le teme a la víctima y va a los ministerios públicos, va a las procuradurías a levantar un acta, a relatar el hecho. Pero ¿cuántos millones de actos de acoso sexual sucederán en México que no se denuncian? Por miedo, porque ya te parece algo normal, pero es un problema muy serio. Está comprobado, Trina, que en países de mayor escala educativa se respeta más a la mujer. Por ejemplo, en Europa, que hay 45, 46, 47 grados en verano, las chicas van con poca ropa, pero se respeta más a la mujer. Tiene que ver con un tema de escala educativa, nivel académico, e inclusive hay protocolos. Por ejemplo, las turistas que son ofendidas por alguien, porque el acoso también puede ser de mujer a mujer, pero en particular de varón a mujer, actúan rápidamente las mujeres protegiendo a una de su género, o la policía, o los varones. Pero aquí en México y en muchas partes de Latinoamérica, porque también pasa en Venezuela, se ha normalizado esto en los antros o discotecas, bares, centros de baile, ya lo digo, en el transporte público, en las escuelas. Pero aquí lo interesante y lo preocupante es que le tocó a la presidenta. La presidenta ha tomado dos acciones. La primera, no dejarlo pasar, y ya presentó denuncia. Es decir, este personaje seguramente irá a la cárcel. Y número dos, va a iniciar la presidenta una campaña mediática en toda la República Mexicana para que las mujeres denuncien, las mujeres digan: no me gusta, gritar, decir, botones de pánico, y concientizar, porque cuando se habla de acoso es: mujer, protégete, mujer, no te sientas violentada, pero también es un mensaje a los varones para que no nos pasemos, para que no nos sobrepasemos con las mujeres. Y esta campaña también va a ayudar a que los códigos penales de las 32 entidades del país se puedan homogenizar, se puedan homologar, porque sí es delito el acoso en la Ciudad de México, pero no lo es en Chiapas, en Campeche o en Oaxaca, que son otros estados del país. Así es de que es un problema muy grave lo que estamos viendo. Y habíamos visto el acoso en películas, habíamos visto el acoso en videos, en TikTok o en Facebook o en cualquier otra red social. Aquí el tema es que lo vimos a plena luz del día, a escasos metros del Palacio Nacional, donde